Hoy estamos agradecidos con el Señor por permitirnos una vez más compartir con ustedes y bueno, un tema muy interesante que es el matrimonio. Así es. Entonces comenzamos con nuestro segundo principio. Pero bueno, antes quisiera compartir de que un matrimonio sólido se resume en dos palabras: dejar y unir. Y esto lo vemos en Génesis 2:24, que dice así. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Este versículo viene de forma directa de Dios a Adán y a Eva, Así es. pero también lo vemos en Mateo, en Marcos, dado por el Señor Jesucristo, y Pablo lo recalca en Efesios, ¿no? Carta a los Efesios. Sí, entonces muchos de los problemas matrimoniales vienen es por falta del cumplimiento de este mandamiento, de dejar y unir. Pero si estamos dispuestos a cumplir, y es el llamado que hoy hacemos, que si estás dispuesto a cumplir este mandamiento, esta instrucción de parte de Dios, entonces te diriges a un matrimonio feliz, saludable y en paz. Entonces, el segundo mandamiento que queremos compartir con ustedes es: cortarás el cordón umbilical. Y este versículo que acabamos de leer en Génesis lo podemos dividir en dos partes, en dejar y unir. Cuando dice: por tanto, dejará el hombre a sus padres, ¿verdad? Y se unirá a su mujer. Pero esa parte, dejar a tus padres, ¿a qué se refiere Dios cuando dice dejar a tus padres? Bueno, voy a responder con lo que no quiere decir ese versículo y en realidad lo que no quiere decir es que nosotros no debemos abandonar a nuestros padres, sino dejarlos en una forma de completa dependencia. Si recordamos, en nuestra cultura latina, los hijos y los padres son muchas veces dependientes del uno del otro. Y lo que el Señor está haciendo un llamado a Adán y Eva, aun cuando ellos no tenían padres, sino que fueron creados y se les dice esta palabra, era para que ellos visualizaran lo que venía con sus hijos. Exacto. O sea, de darles la oportunidad de que ellos se desenvuelvan, que ellos creen y solucionen sus problemas. Entonces, el principio que el Señor quiere resaltar aquí es que debemos dejar a nuestros padres con la intención de ser nosotros como matrimonio y como persona de forma individual cada vez más independientes, pero también dependientes del Señor, pero a su vez honrarle, como dice la palabra, porque no podemos abandonarlo, si no pensaremos que la Biblia se estaría contradiciendo. Dejar no es abandonar. Exactamente, dejarlo es abandonar, porque el Señor nos da el primer mandamiento con promesa, que es honrar a nuestros padres. Exacto. Para que nuestros días en la tierra sean alargados. Y lo que el Señor anhela de nosotros es que honremos a nuestros padres, pero nos desliguemos de ellos de una forma que nuestra familia, nuestra pareja en este caso, nuestro matrimonio, sea el centro y que las decisiones se toman de forma interna. Exacto, y eso viene con otros aspectos también, por ejemplo, lo que decía en el libro de Ed Young, que lo hemos estudiado, y bueno, este principio es sacado de allí, es cuando se refiere a dejar el cordón económico o el cordón del consejo. Entonces, ¿puedes hablar un poquito de eso también? Sí, como decía al principio, nuestra cultura latina está muy influenciada de mantenernos muy aferrados a nuestros padres. O sea, se ha creado una dependencia tal que sentimos que los padres sienten que sus hijos no pueden ser independientes hasta cierto punto de su vida. Y muchas veces los hijos no sienten esa independencia por la forma como los padres quieren... Para sentirse cómodos y seguros. Exacto, o dominar sobre la vida de ellos. O sea, pensando que ellos tienen el control sobre la vida. Entonces cuando... Sí, pero me refiero a los hijos cuando no quieren despegarse de sus padres, es para sentirse... Seguro. Entonces cuando John resalta este principio de dejar el cordón del consejo y dejar el cordón económico, implica que como padres no deben entrometerse en la relación matrimonial de sus hijos, y sus hijos no deben tomar como primera opción para solucionar sus problemas a sus padres, sino que el Señor nos ha dado la capacidad y la disposición y la herramienta para solucionar nuestros problemas de forma interna. Y pienso que, por ejemplo, más que todo, en el caso de las mujeres, nosotras tendemos más a ir hacia nuestras madres, a cualquier problema, llamar a nuestra mamá. Y no está malo comunicarnos con nuestros padres, con nuestras madres,
pero siempre cuando hay que tomar una decisión, no es nuestra madre que la va a tomar, no es nuestros padres, sino nosotros como pareja. Y en última instancia, recurrir, si hay una decisión importante, a un pastor, a alguien que sea objetivo, ya que nuestros padres tienden a ser muy subjetivos y a tirar siempre, si es mi mamá, bueno, tira a tu mi parte lado. y si no a la mía. Exacto, entonces hay que ser muy cuidadosos en eso, no estamos diciendo que no, No desestimar el consejo de los padres. exacto, que es muy importante y lo vemos en la Biblia, es bíblico, donde Jetro, el suegro de Moisés, lo aconseja y le da un buen consejo. Noemí a Ruth y vemos lo importante que es, pero siempre teniendo ese cuidado. Muy bien, entonces seguimos en otro cordón que hay que cortar también y es el cordón del pasado y de los errores. No hablamos del económico y quiero resaltar algo rapidito ahí. Como decía, como hijos tenemos que aprender a ser independientes en el aspecto de como hombres. Hablo como hombres de que tenemos que ser no solo cabeza en lo espiritual, en lo personal, en lo íntimo, sino también en lo económico. O sea, se ve muy feo de parte de mi persona, yo como hombre, seguir dependiendo del sustento de mi familia, cuando el Señor me ha dado la capacidad y la habilidad de yo poder ejercer, trabajar y sustentar a mi hogar. Sí. Y muchas veces esa influencia o esa dependencia de matrimonio hacia los padres, que pueden estar bien económicamente y brindarnos un apoyo por largo tiempo, puede tenderse a generar influencias o a que las decisiones que se puedan tomar de forma interna sean influenciadas por el sustento que recibimos. Y no es sano para nuestra vida. Un consejo que recibimos fue de parte de un familiar para nuestro matrimonio, es ser totalmente independiente. O sea, desligarnos de nuestros padres a tal punto que nuestros asuntos son nuestros, sin descuidar en honrarlos, en apoyarlos, en proveerles. Sí. Y sobre todo al recién casado, cuando está recién casado, el vivir solos también es muy importante allí, ya que empieza una nueva familia, empiezan a conocerse los problemas, todo, y puede que si al vivir con un familiar se meta en ese problema, sí, pero es que tú hiciste esto, entonces ahí corremos un peligro y los matrimonios sufren mucho a causa de la desobediencia de este versículo. De dejar, exacto. Y como entonces, ahora cortar el cordón de los errores del pasado. Sí, como dice bien la expresión, los errores del pasado quedan simplemente en el pasado. O sea, muchas veces vivimos con remordimientos que en nuestra vida individual pudimos haber hecho a causa de malas decisiones, pero todas esas malas decisiones, todos esos errores, debemos dejarlos a los pies de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, el cual ha prometido limpiarnos de todo pecado, como dice 1 Juan 1:9. Si confesamos todas nuestras faltas delante de Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y es lo que Él desea de nosotros de forma individual, que dejemos todas nuestras cargas sobre Él, porque no solo tiene cuidado de nosotros, sino que nos limpia, y que en este nuevo proceso, donde somos ahora uno, donde formamos a ser una familia, prosigamos a la meta poniendo nuestra mirada en Cristo. O sea, no enfocándonos en lo que ya pasó, que es lo que el enemigo quiere, mantenernos en ese remordimiento, mantenernos y que daña a la pareja, o sea, lo otro, no solo a mí me daña al recordar mi pasado, mis errores, sino que daño al otro también, recordando eso y quizás poder rechazarlo incluso al recordar una mala experiencia, pero eso hay que dejarlo. Que hay fricción, pero a medida que nosotros interiorizamos este principio de dejar esos errores en el pasado, reconociendo que el Señor nos ha hecho nueva criatura, que Él nos perdona continuamente, aún en medio de nuestra falla, podemos pasar al siguiente paso, que es unir, o sea, aferrarnos al pacto. Exacto, sí, esa es la segunda parte del versículo de Génesis 2:24, que dice: por tanto dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Entonces, este aspecto, entonces podemos señalarlo como aferrarnos al pacto. El matrimonio es un pacto entre el hombre y la mujer, pero también con Dios. Cuando uno se casa y está frente al altar, delante de Dios y promete amarse, respetarse, cuidarse, no lo hace solo delante de las personas, los familiares que fueron, sino delante de Dios. Y
cuando es hermoso cuando nos casamos, dice la Biblia que Él nos da una bendición y esta bendición es pronunciada por el Señor Jesucristo en Mateo 19:6, que dice: así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre, como decía la matemática divina, 1 más 1 es 1. Entonces vemos cómo la bendición del Señor, que dice que lo que Él unió no lo puede separar el hombre. Entonces ahí es donde debemos aferrarnos a esa unión, no solo dejar, ok, vamos a dejar, pero entonces dejo para unirme a mi pareja. Y mientras más nos acercamos al Señor, entonces Más nos más nos acercamos mutuamente. Buenas noches, Dios les siga bendiciendo. Nosotros somos los esposos Pérez, Luis y Yarabi Pérez, y pertenecemos al Ministerio Internacional de Matrimonio 2 igual 1. En esta noche queremos compartir una dinámica en la cual vamos a reflejar el principio de dejar y unir que compartieron los esposos Santiago. Aquí tenemos unas siluetas, ¿ok?, de una figura que va a representar el hombre y la mujer. A igual también podemos hacerlo con masilla, como aquí lo tenemos, ¿ok? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar, en el caso del papel de construcción, goma resistol y vamos a unir las dos figuras y la vamos a pegar, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer con esta figura pegada? Vamos a representar lo que dice la Biblia en Mateo 19:6, que dice: así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Qué pasaría, mi amor, si separamos estas figuras? Ok, si nosotros intentamos separar la figura o las siluetas, es lo que va a pasar. No se puede separar porque ambas quedan afectadas, no se puede separar. Ok, las figuras quedan rotas. Entonces, por esa razón, que Dios desea que el hombre y la mujer, los esposos, los matrimonios, no se separen, porque uno de los dos serán afectados. El matrimonio es para toda la vida. Dios le bendiga.